Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas tardes. Estamos acá en un evento de Panamericana que les hemos anunciado con anterioridad y tiene que ver con dos miradas sobre la literatura infantil y juvenil latinoamericana. Es una conversación que tiene que ver con una visión actual de esta literatura en nuestros países, es decir, en los países de la región. Claro que hoy va a ser desde México y Colombia. Y por supuesto, los dos autores que tenemos invitados, en caso específico una autora y un autor, pues nos contarán algo también de sus más recientes obras. Entonces, me resta por presentarles pues a los invitados. En primer lugar, tenemos a María García Esperón. Nació bajo el signo Leo en la Ciudad de México, en el México de Carlos Fuentes, para que lo recordemos. Tiene una obra voluminosa donde transita por la narración, el ensayo y la poesía. Y para presentarla he escogido básicamente 10 títulos que me gustaría que tuvieran en cuenta. Príncipe de la Niebla, que es una novela. Atenas Siempre, una novela. Diccionario de mitos de América, poesía y narraciones. Diccionario de mitos de Asia, poesía y narraciones. Dos libros que he tenido el placer de presentar y conversar con ustedes. El velo de Helena, que es una novela. La pijama mágica, otra novela. Thor y otros héroes vikingos. Hay otra novela que me gusta mucho el título, Amor que mueve el sol. Mi novela preferida de María García se llama Querida Alejandría. Ella sabe por qué y algunos que ya nos han visto conversar saben por qué. Tuve la fortuna de ser jurado en el concurso Norma y bueno, esta fue la novela elegida por nosotros el jurado y con un placer inmenso la logramos recuperar. Y el libro para el que hoy quisiéramos hablar un poquito más a fondo, que es Historias de la Atlántida. Es una Atlántida. Es una historia, son unas narraciones muy bellas que acaba de publicar Editorial Panamericana, tiene el copyright del 2021 y le voy a pedir a María García
que nos hable un poquito de esta novela y después les voy a presentar el segundo invitado que les tenemos. Entonces, para que aprovechemos, ya que cito Historias de la Atlántida, eh, María, yo sé en qué consiste. Estamos hablando de una novela de mitos, de Dédalo, Egeo, Medea, Circe, Calipso, Mimos, Heracles, Teseo, Ariana, etcétera. Pero quiero que sea usted la que les cuente a las personas que nos están viendo y escuchando de qué trata Historias de la Atlántida. Claro que sí, mi querido Luis Bernardo, un saludo muy grande para Albeiro, mi hermano, mi admiradísimo escritor colombiano, para ti, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, pues es hermoso coincidir en esta oportunidad, en esta queridísima feria del libro. Pues estamos hablando de Historias de la Atlántida, que es mi más reciente producción, publicada por Panamericana, por lo que estoy encantadísima, con la edición de Juliana Costa, que también tuvo que ver en lo que mencionas tú, esta novela, Querida Alejandría, porque él fue prelector del premio hace tantos años, en 2007. Tú fuiste jurado y bueno, aquí estamos reunidos después de tantos años en torno de los mitos. Es verdad que los mitos, la historia y el amor por la literatura nos han reunido, como a la vez yo reuní en ese libro, Historias de la Atlántida, historias míticas de 12 personajes de la mitología, de la cultura griega, que están involucrados en un proyecto de unión, en un proyecto de unión universal para lograr unos valores de civilización, ¿sí? Es recrear estos antiguos mitos, poner en conjunción estos personajes para recrear un anhelo que tenemos también nosotros como sociedad, que es poder proyectar a lo largo de nuestra vida actual nuestros mejores valores en un proyecto conjunto. Historias de la Atlántida ha quedado como un libro mágico, dices novela, puede ser novela, son unas narraciones engarzadas, que sí, dan una novela, tienen esta estructura, y nos están hablando pues de los mitos, pues de los más conocidos. Vamos ahí a revisitar el mito del laberinto, que es Teseo luchando con el Minotauro, podemos dar varias interpretaciones, vamos a ir de la mano de Dédalo, un personaje pues fascinante para mí, que yo lo empecé a estudiar y a trabajar y a seguir desde mi primera novela, El Disco del Tiempo, que trata precisamente del laberinto cretense a través de un objeto arqueológico que es el disco de Festos. Y bueno, y en este libro, en Historias de la Atlántida, doy ese seguimiento. La particularidad con este libro es que yo lo escribí en Creta, en la isla de Creta, en 2019, en octubre, un mes así lleno de sol, lleno de mar. Yo estaba inspirándome pues en esta geografía griega tan peculiar que la tenemos nosotros por las lecturas y por los poemas homéricos, y con ese calor, con esa magia, fue surgiendo este libro que ahora tienen en las manos y que tenemos el gusto de presentar en este contexto, y que pues obedece a mi impulso de poner en las manos de niños, jóvenes, maestros, papás, mediadores como tú, Luis Ver, las claves culturales de nuestra fascinante cultura iberoamericana, pues para que nos adueñemos de ellas, para que las disfrutemos, para que las recreemos y para que demos nuevas y valientes y peculiares entonaciones de los mitos, porque los mitos dan para eso, para que en el limo fértil de lo que es el mito, alcemos nuestra propia voz, ¿sí? Y podamos extender al máximo nuestra aventura humana. Es verdad que si leemos mitos, que si los comprendemos, que si estamos en ellos, nuestra vida adquiere una connotación muy diferente y vivimos con más profundidad, vivimos con más dimensión y podemos enfrentar los problemas que estamos viviendo todos como humanidad por la pandemia y los problemas que tenemos nuestros países, pues con más valentía, con los ojos muy abiertos, y ver que es nuestra oportunidad de dar nuestra palabra independiente, y también, amigos queridos, realizar nuestro propio mito, porque todos tenemos un mito, ¿no? Entonces, realizar nuestro propio mito y convertir nuestra vida en algo digno de ser contado. Pues eso para empezar, y ya hablaremos un poquito más. Pero, Y María, bueno, perdóname, ver a Albeiro. María, perdóname, pero ¿por qué leer este libro de mitos, los niños, los jóvenes? ¿Por qué leer este? ¿Qué consigues tú con este trabajo? Porque
Estos mitos se han escrito desde muchas vertientes, desde muchas orillas, con otras propuestas diversas. Eh, ¿Qué logras tú? Estamos hablando de una adaptación, estamos hablando de una recreación, estamos hablando digamos, de un vestimiento poético. ¿De qué estamos hablando y por qué es importante que de pronto se acerquen a este libro que es tan bello? Pues, ay, gracias porque es tan bello que les quedó hermosa Panamericana. Pues porque vamos a quitarle, digamos, el mármol, lo tieso, lo rígido, lo solemne al mito y vamos a acercarlos a todos a la parte humana, a la parte que todos tenemos. Entonces, esta historia de la Atlántida te entrega los mitos humanamente, te los acerca, los hace parte de ti. No es un friso, un mármol que vas a ver ahí, qué sé yo, duro y esclerótico, sino es vida, vida viva, vida que está corriendo, como está corriendo tu vida. Y bueno, el lenguaje es sencillo, la narración tiene mucho de poético porque como tú mencionaste, bueno, yo practico mucho la poesía y entonces te envuelve en ese encanto precisamente que tiene el lenguaje, el encanto de lo que se canta, ¿no? Entonces, sí, Historias del Atlántico en muchos sentidos es un canto. Ya sabes tú, Luis Bernardo, que me encanta cantar, hoy no, pero otro día sí. Me gusta cantar y Historias del Atlántida es un canto. Es para cantarle a los niños, a los jóvenes, esta mitología, estos mitos. Como en su origen, Homero cantó la Ilíada y cantó la Odisea precisamente para encantar a sus oyentes dentro de un proyecto humano, cultural, bonito, espiritual, que nos eleve. De eso se trata. Muy bien, muchas gracias María. Me encanta mucho que hay mucho amor en los personajes y esa parte humana de la que tú hablas es fundamental. Y si uno quisiera profundizar más allá de esto, pues obviamente tiene que empezar por obras como la que tú nos estás planteando, de verdad que enamoran, no solo de la lectura, sino de la posibilidad de llegar a un conocimiento como es el conocer los mitos que son tan fascinantes. Enseguida Así es. seguimos conversando. Bueno, vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que es Albeiro Echavarría. Nació bajo el signo Sagitario en la ciudad de Bello, Antioquia, Colombia, y pasó su infancia en la Yarumal de la Colombia de Gabo, para completar ahí la pareja Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. Su obra, al igual que la de María, es voluminosa, por tanto también he decidido escoger 10 títulos para presentarlo. Cristina Zanahoria, El clan de la calle Veracruz, Rosa la mula caprichosa, El día que las vacas desaparecieron de la faz de la tierra, El fotógrafo de cristales, La niebla no pudo ocultarla, que es mi preferida de todas las novelas que tiene Albeiro, El cetro del niño rey, Valeria en el reino de Malagana, Valeria y el misterio del retrato de miniatura, que me hacen recordar, por ejemplo, El cetro del niño rey, Valeria en el reino de Malagana y estos libros, que también tienen esa vocación histórica que plantea María desde el mito, lo plantea Albeiro desde la historicidad, digamos, del país y de la humanidad. Asimismo, podemos hablar de Egipto, como también podemos hablar de la historia de Colombia. En los libros de Albeiro podemos encontrar eso. Valeria, concretamente, por ejemplo, en Valeria y el misterio del retrato en miniatura. Y el último libro que está en el horno, que quema los dedos al cogerlo, se llama Valeria y los extraños incidentes en el río Escalerete. Sería Albeiro el que nos cuente qué pasa con esta reportera de hechos misteriosos, que entre otras cosas me gusta mucho porque es una reportera, es una niña negra, que es poco habitual en nuestra literatura llena de habitantes afro. Es poco habitual encontrar protagonistas negros, y no voy a utilizar ningún sofisma, es negra. Y bueno, y habita en Juanampú, donde hay pocas personas negras como yo, dice ella, dice Valeria. Preséntanos a Valeria y los extraños incidentes del río Escalerete, Albeiro, y bienvenido.
Muchas gracias, Luis Bernardo, por esa presentación. La verdad que muy contento de estar aquí contigo y con María. Qué bueno volvernos a encontrar. Ahorita hablabas de la tierra de Carlos Fuentes. Yo siempre digo que es la tierra de Juan Rulfo, porque bueno, todo va dependiendo de lo que más nos guste. Pues yo soy un fanático de Rulfo. Así pues que siempre que pienso en México, pienso es en él y en ese Pedro Páramo y en ese lago en llamas. Pero la verdad que sí, yo creo que además que me encuentro con María, que nos unen tantas cosas, hemos conversado sobre estos temas muchas veces, sobre los mitos, sobre otro de mis libros que se llama Los Herederos, que también hablamos en algún momento. Y bueno, es muy chévere que estemos aquí conectados desde Italia, desde Medellín. ¿Estás en Medellín, cierto, Luis Bernardo? Sí, alrededor, en el Retiro. Ah, estás en el Retiro, muy bien. Y yo estoy aquí en Cali. Y bueno, lo que quiero es contarles un poco también sobre esta nueva novela, antes de empezar a hablar de otros temas de la literatura infantil colombiana, porque precisamente esta trilogía habla mucho de Colombia, de la geografía colombiana y de los temas que nos interesan aquí. Comenzó con Valeria en el Reino de Malagana. Es una historia que sucede en el Valle del Cauca, en los cañaduzales del Valle del Cauca. Valeria, como bien lo decías, Luis Bernardo, es una niña negra que un día se queda dormida en el bus del colegio con tan mala suerte que se roban el bus con todo y niña. Y entonces ella decide desenmascarar a los ladrones y empieza una aventura que solo finaliza con este tercer libro que acabo de publicar. Entonces, luego sigue Valeria y el misterio del retrato en miniatura, que es una historia que se adentra un poco en el racismo que ha vivido Colombia durante mucho tiempo y específicamente en un presidente que la historia, que quisieron borrar de la historia precisamente por ser negro. Y hay unas anécdotas y unas historias que se han contado alrededor de ese hecho, como de que su retrato fue blanqueado para que pareciera más blanco. Entonces también yo pienso que se adentra mucho en el tema del racismo que sigue vigente todo el tiempo. Luego entonces, este tercer libro, bueno, yo no había pensado en escribir una trilogía, siempre me ha gustado escribir libros unitarios, pero fue mi hija tal vez después de haber leído Valeria en el Reino de Malagana, que me insistió muchísimo en que le escribiera una segunda parte porque ella quería saber mucho más de ese personaje. Y yo pues entonces escribí Valeria y el misterio del retrato de miniatura y como no puede haber segunda sin tercera, pues entonces escribí la tercera. Pero la verdad es que es como la primera vez que lo hago, porque siempre he sido un poco crítico también de las sagas, de esos libros que nunca terminan, Cazadores de Sombras, esas cosas pues que yo sé que son importantes, pero no es como mi estilo. Entonces, sin embargo, aquí encontré un personaje del que me encariñé muchísimo y quise continuar escribiendo sobre esa niña tan valiente y entonces así surgió Valeria y los extraños sucesos del río Escalerete. Lo acabo de imprimir porque todavía no me ha llegado el libro, entonces acabo de imprimir la cubierta. Y esta historia pues nos adentra en un sitio muy, Hola. muy paradisiaco del valle del suroccidente colombiano, como lo es San Cipriano. Para llegar a San Cipriano, pues es también una odisea. Uno tiene que montarse en una brujita. Y no sé, pues estoy seguro de que ustedes ninguno, pues imaginan que para montarse en una brujita tendría uno que subirse en una escoba o algo parecido. Entonces, no, la verdad es que es un sistema de transporte que usan en el Pacífico colombiano, que básicamente es como aquí mismo en la cubierta está, y lo puedo explicar así mejor. Tienes una presentación que puedas ir mostrándonos mientras conversas. Este es un ¿Tienes tablón, algo? de verdad Tienes no una lo tengo a mano, presentación. entonces por eso lo imprimí. Es un tablón básicamente que circula sobre el carril del ferrocarril, empujado por una motocicleta, pero antes lo empujaban las personas con palos. Entonces desde lejos parecía que la persona estuviera montada sobre un palo, sobre una escoba, y tal vez por eso lo llamaron brujita, ¿cierto? Porque no era como es el sistema moderno ahora, que es una motocicleta la que empuja ese tablón sobre la carrilera del tren. Entonces, bueno, allí se vive una persecución impresionante, pues al estilo Hollywood en sus películas, pero muy al estilo pacífico colombiano. Entonces, la historia yo creo que esto nos remonta un poquito a lo que está ocurriendo con muchas zonas de Colombia. Comienza con el viaje de Valeria a esa zona con su mamá, porque tienen noticia de que la finca que ella tiene ha sido como asaltada
y ha desaparecido toda la cosecha de chontaduros que había en esa finca. Entonces eso que parece algo muy sencillo termina complicándose cuando empieza uno cuando Valeria empieza a investigar y se da cuenta que detrás de esa desaparición de esos chontaduros hay otros agentes externos y muy peligrosos que han llevado a que muchas personas hayan tenido que desplazarse. Y entonces esta historia se convierte también en una historia de desplazamiento, cuando encontramos que hay grupos insurgentes, también grupos paramilitares que están en la zona y que han llevado, y como estos grupos paramilitares se han apoderado de zonas importantes donde hay explotación de minerales, donde hay minas, y donde se explota ilegalmente también pues muchos minerales. Entonces la historia empieza a complicarse alrededor de esa historia tan compleja que como lo es la presencia de grupos paramilitares en el Pacífico colombiano. Entonces pues yo creo que comienza Valeria inocentemente con una historia donde desaparece, donde se roban el bus y termina con una historia en la que se transporta al Pacífico colombiano cuando ya ha viajado por la costa atlántica, cuando ya ha viajado por los cañaduzales y termina, digamos, allí ese periplo de ella en unas aventuras que duran unas vacaciones. Básicamente el tiempo en que termina el colegio y vuelve a comenzar, ella vive todo esto y es un descubrimiento de ella misma también porque descubre realmente quién es su familia, que su familia inicialmente no la conoce porque ella es adoptada y descubre realmente quiénes son esas personas que la rodean. Entonces yo siento que allí hay mucho de lo Colombia, de la Colombia actual, pero también de la Colombia que ha vivido muchos años de racismo. Albeiro, tú tienes una presentación para que conozcamos a la chica. ¿Quién ilustra el libro? Del último libro tienes la carátula ahí. Mientras Sí, pues, tienes manera, bueno, no tienes manera de mostrarla en presentación. Vale. las ilustraciones son de Andrés Rodríguez. Él Ujú. vive en Argentina y ahorita pues él es colombiano, vive en Argentina y hizo todas las ilustraciones para Valeria. Eh, Ok. De los tres libros, él es el mismo ilustrador de los tres libros. Exactamente, él es el ilustrador de Valeria en el Reino de Malagana, de Valeria y el Misterio del Retrato en Miniatura y de Valeria y los extraños sucesos del río Escalerita. Como les digo, no me ha llegado el libro, la presentación no me salió ahorita, entonces logré imprimir esta para que ustedes vean la cubierta, Ok. pero ya el libro está en las principales librerías de Colombia, solo que a mí todavía no me ha llegado. Bueno, eso suele suceder a veces. Me gusta mucho porque eh, estás hablando del trasfondo de la novela, claro, de las novelas. Yo conozco también, no solo de estas, sino de varias de las tuyas, empezando por mi preferida, y es ese trasfondo, ese telón de fondo que tenemos de una sociedad corrupta, mafiosa, paramilitarista, guerrera, etcétera. Y yo creo que eso es uno de los temas más importantes de la literatura infantil. Cuando yo me quejaba de que no teníamos literatura infantil en Colombia todavía en la década del 70 y algo así muy sólida, era porque no daba cuenta de lo que somos nosotros. Y ahora tenemos autores como tú que están dando cuenta de lo que somos, pero también quiero decirles que, que a pesar de todas esas cosas, han de saber que Valeria, además de reportera, bibliotecaria y espía, quiere ser consejera sentimental, como para mostrarles que también tenemos la otra cara donde plasmamos esos sueños de los que no queremos jugarle a sucio a la humanidad y a un país. Entonces me alegra mucho pues que Colombia no solo tenga esto, sino que tenga una serie. Puede que a algunos no nos guste, a otros nos moleste, a otros no seamos capaces de escribirlas, pero finalmente muchos niños se hacen lectores a través de las series y se identifican con el personaje. Según lo que conversan, no va a haber un cuarto volumen entonces de esta negrita hermosa. Pues yo creo que no, la verdad es que yo lo pensé como una trilogía, a no ser que los lectores enloquezcan y me pidan la cuarta, pero yo, principalmente mi hija que ha sido la que más ha impulsado la creación de Valeria, porque yo sí la escucho mucho a ella. Juana es una joven ya de 17 años, muy lectora, con solo decirles que se ganó un premio a la mejor lectora del colegio hace unos 4 años por leerse en un año 107 libros. Entonces imagínense ustedes, es más lectora que yo y eso me enorgullece muchísimo. Y bueno, pues yo cuando termino mis manuscritos, ella es la primera junto con mi esposa, ella también es muy buena lectora, entonces tengo mucha confianza en ella. Entonces sería solamente si ella me presiona demasiado que escriba el cuarto, pero por ahora creo que llegamos.
Bueno, vamos a contarles otras cositas a las personas que nos oyen. Pues finalmente la idea es también hablar de la literatura genérica eh, y partamos de ustedes mismos. Sigo contigo que tienes el micrófono y ya paso inmediatamente con María. Albeiro, una de las preguntas que me hacen los amigos y que gusta que se las hagan a ustedes es, ¿qué autores leyeron de niños? No importa que sean del país o de otros lugares, pero como ustedes saben que les está preguntando, el rollo aquí es que se consiguieron un entrevistador promotor de lectura, siempre está ávido de títulos. Ustedes vieron que en la misma presentación, más que sus vidas, me interesó presentar títulos porque las vidas las van conociendo en internet y tal. En ese orden de ideas, si recuerdas títulos o nombres que leías en la infancia. He de decir que los tres somos casi del mismo año, o sea, somos del Así es. mismo momento histórico. Sí. Entonces, pueden haber coincidencias para nosotros. Vamos a ver qué pasa con los que nos oyen. Bueno, Luis Bernardo y María y todos los que nos están escuchando. Yo pues crecí en Yarumal, nací en Bello, pero crecí en Yarumal y me hice lector pues desde que aprendí a leer y escribir porque la lectura para mí fue fundamental. Me sacó un poco de mi situación triste porque mi papá me había abandonado, bueno, yo vivía en la casa de mis abuelos. Pero fui un lector muy extraño porque pues yo, bueno, fue gracias a la complicidad de la bibliotecaria del pueblo que yo me hice lector porque yo iba a la biblioteca y ella como que me hacía guiños de ciertos libros. Entonces, por supuesto, lo primero que me aficioné y el título que más recuerdo es Los Tigres de Montparnasse de Emilio Salgari. Es el libro que me abrió los ojos y que me despertó el interés por la literatura. No solamente eso, sino que me señaló el camino de lo que yo quería hacer con mi vida. Yo me di cuenta leyendo a Emilio Salgari que yo quería ser escritor porque nada en la vida me había emocionado tanto como esos mares de la Malasia, esas aventuras de Sandokan, que es el protagonista de esas novelas, de esas historias. Por aquí tengo en esta recopilación de obras Los Tigres de Montparnasse, El Rey del Mar, El Corsario Negro, libros que leí de niño y que me hicieron sentir que no estaba en Yarumal, sino en los mares de la Malasia. Y yo no conocía el mar, llegué a conocer el mar a los 17 años y me pareció la cosa más aburrida del mundo porque la verdad es que yo en mi mente siempre he tenido ese mar de los libros de Emilio Salgari. Y cuando llegué a la costa atlántica a los 17 en el paseo del colegio, pues eso me pareció muy aburrido porque no pasaba nada, ¿cierto? Entonces, es la fuerza de la literatura lo que crea ese imaginario que uno construye a partir de la literatura en la infancia, lo que le forma a uno el carácter. Y yo creo que ese carácter, no solamente en los libros de Emilio Salgari, de Alejandro Dumas, de Walter Scott, autores que para mí fueron como el referente de la infancia. Y curiosamente no recuerdo en esa primera etapa de lector algunos libros pues, de literatura colombiana, porque yo llegaba a la biblioteca y no sé, la bibliotecaria estaba imbuida tal vez de todos estos títulos y ella era la que me señalaba el camino hacia esos escritores. Entonces yo realmente vivía simplemente pendiente de su mirada. Yo me acercaba al estante y si ella me hacía el guiño, entonces yo sabía que ahí había algo interesante. Y entonces lo cogía y me lo llevaba. Entonces, esos tres escritores son los que más recuerdo. Ya a los 14 o 15 años ya estaba convertido en un lector casi que de literatura adulta, leyendo Madame Bovary, de Gustave Flaubert, Los Miserables de Víctor Hugo a los 14 o 15 años, y a veces hasta escondidas, porque mi abuela no me dejaba mucho leer, porque sabemos que los paisas, las familias paisas, lo que más importa es que uno esté trabajando, que esté activo, y eso de leer tampoco era muy bien visto en mi casa, porque parecía que uno estuviera perdiendo el tiempo, ¿no? Estaba haciendo, pereciendo ahí, leyendo, cuando hay otras cosas más importantes que hacer. Pues no es lo que uno piensa ahora cuando uno quiere que sus hijos estén leyendo y están haciendo otra cosa y uno, ¿por qué no están leyendo? ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, ese es el referente. Ya por supuesto que ya conocía, había escuchado a Rafael Pombo, me había gustado pues escucharlo, recitar sus poemas en la escuela, pero más como tarea, ¿no? No como placer de leer, ¿cierto? No como por el placer de leer, sino más bien como las actividades normales y los autores que uno conocía pues en el colegio. Eso es lo que más recuerdo de esa etapa, Luis Bernardo. Muy bien, muy bien. Vamos coincidiendo y se va reflejando en tu escritura esa, me queda muy bien respondida la pregunta porque se va reflejando la influencia de esta acción que plantean estos escritores. Bueno, y ahora sí, María García. María,
tus lectores de infancia, lo que consideres tus posibles influencias, que en esa época todo se graba en la mente. Total, sí, 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 pues aquí reflejando lo que dice Albeiro, tal cual. Yo era una niña lectora, pero voraz, así como tu hija, Albeiro, así era yo. Bueno, era una devoradora, pero yo no pensé, bueno, sí quería ser escritora, pero más que escritora quería ser personaje. Yo quería ser el mismísimo Sandokan, el tigre de la Malasia. Yo me subí a mi bicicleta y yo decía, hay que ser valiente. Yo en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, yo en mi bicicleta decía, como el tigre de la Malasia, yo tengo que ser así valiente. Eso lo reflejé en Tigres de la Otra Noche, que fue el poemario con el que gané aquel premio. Entonces, una magia, porque de ahí me vino. Yo fui una lectora muy puntual de Julio Verne. Y gracias a mi hermosa mamá que me enseñó francés desde pequeñita, ella tenía una colección de libros de Julio Verne que le había dado un tío, porque ella tiene ascendencia francesa, es Lepine ella. Y un tío francés le dio una colección, no, se mueren ustedes. Eran 15 libros así del siglo XIX de Julio Verne, con los grabados, y yo me los echaba en las piernas. Claro que no entendía todo, pues porque yo sí estudiaba francés, pero tampoco, ¿no? No me importaba, yo iba detrás, aquello era una locura. Títulos no muy conocidos, sabemos, 5 semanas de globo, viaje al centro de la Tierra, pero había uno que era El testamento de un excéntrico, y que era un concurso que hacía un excéntrico que lo dejaba de testamento, un juego de la oca en toda la Unión Americana. Ese. Luego estaba la Maison à Vapeur, la casa de vapor, y ese era un viaje por la India en una casa de vapor, así como un barco de vapor. Bueno, aquello, no, era loco. Pero bueno, donde yo encontré la patria de mi alma fue cuando yo iba a un cuarto de primaria, que me leo Quo Vadis de Enrique Sienkiewicz. No, ahí se suspendió el mundo. Yo hice un viaje porque este autor reconstruye puntualmente el mundo romano con es la entonación cristiana, ¿no? Es Quo Vadis, ¿dónde vas, Señor? ¿Dónde vas, el Señor, que le dice San Pedro a Cristo, que se lo encuentra ya resucitado, cuando San Pedro se está huyendo de Roma, y que Cristo le dice, pues a que me crucifiquen de nuevo porque tú te estás rajando, como decimos en México, ¿no? Y bueno, yo tenía sueños, no saben, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, cuando me acabo el libro, yo me quedo, ¿dónde hay otro de estos? Y mi hermosa mamá me pasa Fabiola o la iglesia de las catacumbas del cardenal Weissman. Otra. Bueno, es que yo tengo frases, ¿eh? Bueno, ahí eso fue tremendo. Luego ya en secundaria inauguraron una biblioteca en mi escuela que era nueva, y donaron la colección Sepan Cuántos, que la han de conocer ustedes porque es como muy famosa, de Porrúa. A lo mejor, no sé, en Colombia se ha llegado eso. Y aquello estaba lleno, y yo me encuentro ahí a Tácito. Yo en secundaria, ¿no? Yo dije, Tácito, pues este es de Roma. Entonces yo me cojo mi Tácito, me lo pido, me lo saco, y al día siguiente me llama el maestro, y yo digo, bueno, ¿qué le pasa? Y me dice, ¿de veras los lees? Y yo, se me hacía tan raro que me preguntara eso. Pues sí, sí los leo, hombre, ¿qué le pasa? Bueno, eso, obviamente, mi querido Luis Bernardo, mi querido jurado de querida Alejandría, a ti te hace clic, ¿verdad? Porque Sí. yo puedo caminar por Alejandría porque me leí eso. Que este buen hombre polaco, Sienkiewicz, dedicó sus noches y su vida a reconstruir cómo se respiraba, cómo se vivía, cómo era la antigüedad. Entonces, esas fueron mis lecturas de niña, o sea, vean que somos de la misma generación, todavía no había todo esto en lo que nosotros estamos escribiendo de literatura para niños y todo. No, nosotros crecimos en la literatura pues para adultos, ¿no? De estos escritores. Salgari fue para mí también básico, igual, bueno, Julio Verne fue Salgari, y fue esta parte de la antigüedad que les estoy comentando. Ahora, a mi edad, por diversas circunstancias y una gran fortuna, pude estar en Roma varias veces a lo largo de este año, y bueno, pues eso, ¿no? O sea, es respirar, pero como dice Albeiro, es mejor en los libros, el mar, o de Roma y todo eso. Es que esa sensación que tienes de la literatura, vas al sitio y sí, claro, hay un choque, pero no, esa grandiosidad solamente la puede recrear la pluma de los grandes escritores, como nosotros. Bueno, sin modestia, soy Leo, ya dijiste que yo era Leo. Perdón, me mordo la lengua. Pues eso es, muchas gracias, mi querido Luis Ver. Eh, eh,
María, tú eres de padres separados. ¿Tu papá se fue No, cuando eran era muy chica? unidos. No, no. Eran muy unidos mis padres. Lo que pasa es que mi papá era Ah, más ok, callado. ok. Él era No. profesor de inglés, pero mi mamá era la que llevaba la voz cantante. Sí, sí, sí. mm, ya, Sí, no, era aquello era, pues si de aquello era un pronto. matriarcado descarado. Ah, no, dicen que era aquí entonces, no, pensé que todos los papás se iban en la década del 60 de las casas y nos dejaban a los hijos solos, pero Ah, no, 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 el no mío no. funciona para todos, por fortuna, Yo ¿no? decía, no Por me dejan a fortuna. mí. Sí. María, oyéndolos a ustedes, uno va detectando los temas con los que se hicieron, lo que era más o menos lo que llamamos la literatura juvenil o infantil, era más llamada infantil, hoy se considera más juvenil, lo que nosotros leíamos como infantil, estos ¿cierto? grandes autores con tantas descripciones más universales, digámoslo así. Hoy, hoy, por ejemplo, en tu país, ¿qué detectas de la literatura infantil y juvenil? ¿Qué temas, por ejemplo, qué temas percibes en México que maneje la literatura infantil o juvenil? Pues hay un abanico inmenso, ¿eh? Entonces, tenemos mucho, el terror gusta mucho en México. Al mexicano le gustan los sustos, le gusta la llorona, le gusta esas cosas. Tenemos humor, ¿eh? Por ejemplo, Jaime Alfonso Sandoval, él combina el misterio con el humor muy bien. Tenemos también estos temas que estaba, bueno, mencionando la literatura del Albero igual, ¿no? Inmigración y demás. Unos muy interesantes de identidad sexual, que eso en nuestra época pues ni se mencionaba, ¿verdad? Y ahora pues es una de las preocupaciones, ocupaciones y temas más ocurridos. Yo tuve oportunidad de reseñar una novela maravillosa de Javier Malpica que se llama Paranina y es el diario de un chico transexual, pero hermoso, con una categoría, con una elegancia, con una situación práctica también, en el sentido de que pueda ser una guía para esos chicos que están en ese trance y que encuentran cerrazón y que encuentran todo. Esto se está manejando mucho en México. También temas difíciles como el enfrentamiento de los niños con la muerte. Bueno, mucha cotidianidad. También el empoderamiento femenino está muy de moda. Hay muchas escritoras muy buenas, y muy aguerridas, ¿verdad? En este sentido. Y estos son los temas que se están reflejando, pues, en la literatura que hacen los creadores mexicanos actualmente. Muy bien. Albeiro, entonces, si coincidimos con cosas, la pregunta sería, ¿qué temas no vemos en la literatura infantil y juvenil colombiana? ¿Qué temas carecen y cuáles no han caído en el cliché, por ejemplo? Porque es que a veces también por modas vamos metiendo unos temas, ¿no? Es cierto, Luis Bernardo, yo a veces analizo los temas de la literatura infantil colombiana y pues me preocupa algunas cosas. Me preocupa que se escriba solamente para el plan lector, primero que todo. Que digamos que los libros para niños y jóvenes no tengan una circulación más libre, que no tengan una circulación más de biblioteca, donde uno, precisamente como yo hacía cuando era niño, iba a la biblioteca y escogía mis libros que eran diferentes a los libros que escogía, que me pedían en el colegio, que no eran muchos tampoco, porque pues en Yarumal en esa época pues no es que pidieran muchos libros, pero al menos yo sentía que era una elección libre. Entonces el plan lector se vuelve muy rígido y entonces los escritores tienden a escribir para esos planes lectores y entonces los temas a veces son moralizantes, a veces son pedagógicos. Entonces uno siente pues eso marca peligrosamente la literatura infantil. Ese círculo cerrado que solamente lleva a que algunas editoriales incluso solamente hacen libros para el plan lector. Y entonces los niños que no están, digamos, en determinados colegios no van a tener la posibilidad de leerlos o que no puedan comprar ese libro o accederlo a través de los planes del colegio. Entonces, yo siento que más que todo esa la dificultad, porque me parece que la literatura colombiana se ha ido abriendo a muchos temas que antes no se tocaban. Temas como el abuso sexual, como el conflicto armado. No más hace poco reseñé una novela de Irene Vasco que es muy bonita, que se llama El último vuelo de Hortensia, que trata el desplazamiento, la llegada de una joven a la gran ciudad y cómo la atrapa y cómo la hace trizas esa ciudad. Entonces, uno siente que son temas que muy actuales porque Colombia pues, ha vivido una etapa de muchos años de violencia
pero donde los jóvenes también resuelven sus situaciones, ¿no? Ya no son cosas extraordinarias o ayudas extraordinarias las que vienen a salvarlos, sino que ellos mismos dentro de su iniciativa logran salir adelante. Entonces me parece que el lector, el protagonista de estas novelas se ha individualizado, se ha hecho poderoso, se ha empoderado, y eso ha hecho que uno sienta que ya esos personajes tienen vida propia, no dependen de circunstancias extraordinarias como antaño, ¿cierto? Donde los personajes dependían de algún milagro que ocurriera y que los salvara. Ahora son ellos mismos los que logran rescatarse a sí mismos. Entonces siento yo que ha habido, por ejemplo, autores como Gerardo Meneses, que también escribe sobre el conflicto. Me parece que han hecho que uno busque una mirada mucho más humanizada a esos temas, y que se vuelque hacia la víctima y no tanto a la noticia como tal, que siempre nos está rondando de los victimarios, sino de las mismas circunstancias donde nace el conflicto y donde se viven esas situaciones, y con personajes poderosos, con personajes que resuelven sus problemas. Entonces me parece que esa, yo me voy a un poquito más hacia la forma como circula el libro, ¿cierto? A la forma como llega el lector a ese libro, ¿cierto? Porque no es lo mismo que uno llegue libremente al libro que llegue porque se lo sugiere el colegio, porque se lo sugiere el maestro, ¿no? Albeiro, a propósito de la circulación del libro, ¿qué piensas de la circulación del libro infantil y juvenil en América Latina? Porque uno tiene noticias de escritores como Horacio Caballo, el uruguayo, Renato Moriconi o Micaela Chirif en el Perú, que son excelentes, pero que uno no ve sus obras con persistencia en las vitrinas ni los anaqueles colombianos. Y más adelante le voy a preguntar a María qué colombiano hay por ahí que vea en México en anaqueles y vitrinas. ¿Tú qué piensas de por qué ese tema tan restringido de la circulación del libro en América Latina y cuáles logran trascender? ¿Qué ves tú? Pues mira, es verdad, a mí me preocupa mucho que nosotros en Colombia, por ejemplo, somos muy dados a publicar autores extranjeros, pero no somos tan dados a mostrar lo que hay aquí. Es decir, las editoriales colombianas no hacen muchos trabajos para exportar a sus autores, pero sí, digamos que se preocupan mucho por conseguir derechos de otros autores de Latinoamérica. Y no me parece que sea porque los autores colombianos no están a la altura de eso. Me parece que hace falta allí un trabajo que hay que hacer. ¿Cierto? Un trabajo que hay que hacer, demostrar a los autores colombianos, porque los hay muy buenos ya. Es decir, hemos ido ampliando el abanico de autores. Ya no solamente son los clásicos que aún están, por supuesto, cierto, vigentes, sino que también hay otros autores nuevos que están comenzando y que están mostrando sus trabajos y que me parece que es un trabajo diferente. Entonces yo siento que esa circulación en sus respectivos países, por supuesto Argentina, también son muy localistas para lo de ellos. Nosotros no somos tan localistas, porque sí permitimos la entrada de mucho extranjero, de mucho autor que viene de afuera, afortunadamente muy buenos, porque sí son muy buenos, pero sí me parece que debería haber un esfuerzo mayor para mostrar lo que se hace aquí, ¿cierto? Entonces, y en cada país, por ejemplo, Argentina, pues Argentina es un país muy difícil para que entre un autor de otro país. Brasil, pues por los problemas del idioma, pues hay que hacer las traducciones y todo, y es muy complicado. Entonces, se limita más digamos, al mercado andino, en el caso de Colombia, a los países como Perú, Bolivia, como Ecuador, donde hay más tendencia a que circule el libro de Colombia o al contrario, ¿cierto? Entonces, pero aún así me parece que hay unos problemas tremendos de circulación y deberíamos primero enriquecernos nosotros con lo de cada uno de nuestros países antes de pensar ya en una traducción o en algo más lejano, ¿no? Sí, hay negligencia y hay mucha negligencia de los editores, porque hace poco conversaba yo con un editor, Alejandro Senker, en México hay estupendos editores, Alejandro Senker del Ermitaño, y me decía que casi que había que suplicarle a editores colombianos para que pasaran los títulos de los editores, de los escritores colombianos para colgarlos en ese catálogo universal que él está haciendo para Hispanoamérica. Y antes me llamó pues a pedirme, bueno, ¿a qué autores? Hábleme, recomiéndeme editores. Entonces a uno le da tristeza y súmele a eso la carencia de agentes literarios, ¿no? Tú tienes agente por lo menos, pero muchos escritores no tienen agentes literarios. Entonces eso también dificulta la situación, que se cree que es una carga y no se cree que es una posibilidad de circulación. En ese caso, María, cuéntanos tu experiencia desde México y dinos qué autores has visto por ahí en alguna vitrina No, de... no, pero es que esto es muy difícil. Mira, algunas veces hemos dicho,
los autores viajamos y los libros no. Entonces, para mí ha sido muy frustrante que todo lo que yo he publicado en Colombia, nada más no pasa, no pasa. Mencionas a Alejandro Senker, yo he estado con él hace muchos años y mi esposo, que en paz descanse también, en este catálogo universal que él estaba creando. Entonces, tuve un proyecto de llevar mis libros a Colombia, sí, al mismo Colombia, y se frenó. Es que no sé qué pasa, porque si hay voluntad. Yo he hablado con mis editores y tienen toda la voluntad y nada más no pasa el libro. Y entonces, esto es muy feo. Lo que dice Jairo es verdad, perdón, Jairo, que estoy diciendo Jairo. Lo que dice es verdad de que no hay voluntad de otros países. Vamos a ir a España. Nosotros sí recibimos todos los autores españoles que tú quieras, pero a que no nos reciben a nosotros, ¿verdad? O sea, no. Ni hablas de Brasil, pues de Brasil no saben ni quién soy yo de Brasil no sé, porque es la barrera del idioma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos mucho contacto, nosotros, particularmente nosotros dos, porque nos reunió Enlace Editorial, porque vimos que teníamos una propuesta pues muy complementaria y muy fuerte, muy buena. Y yo me digo, ¿por qué no leen Los Herederos en México? ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos hacer para que Los Herederos, este libro, pueda pasar pues a mi país, ¿no? Que es un libro que yo creo que sería esencial y que clarificaría mucho. Yo no me siento fuera de Colombia, yo me siento dentro. Desde Querida Alejandría a la fecha, yo no me siento una escritora fuera de Colombia, sino colombiana. Y todo lo más bonito mío, lo he hecho en Colombia. Y no pasa, y no viene a mi país, y aquí me lo piden. Entonces es muy frustrante, yo me he roto, de verdad, ya hasta lo dejé porque me estaba enfermando. O sea, de plano, ¿eh? De que no es posible, de que cómo van a pasar esos libros tan bonitos que va a ser tan así, no hay voluntad política, no sé de quién, no sé de dónde viene, y sí es que es muy terrible. Pero ahora la pandemia nos revolucionó, pero yo no sé si para bien o para mal en este sentido, porque lo electrónico como que no lo valora la gente, cree que eso se regala y que es una literatura pues, que no van a pagar o que no sé, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, sí nos conocen, como que conocen los títulos. Tú leíste ahorita los títulos, por ejemplo, míos, ¿no? Pero no pasa el libro. Sí sería importante tener un representante, sí sería importante. La, Tú la tienes, ¿verdad? figura, María, la figura del agente literario, ¿cómo te parece? ¿Tú tienes agente Sí, el agente literario? literario. Sí. Yo creo que en Sí. América Latina ese oficio en el género literatura infantil juvenil habría que desarrollar. Yo creo que una buena oficina. Es que a mí me impresiona la cantidad de libros españoles que llegan. O sea, es que Eso es una llegan cosa increíble. y ahí es más lejos. Hay que pasar un mar más grande para llegar aquí. Para De llegar plano, acá, mira, por ejemplo, El Naranjo, que es la editorial mexicana pequeña que hace mucha, ella abrió, Ana Laura Delgado, la editora, su catálogo a todos, ¿no? Argentinos, colombianos y españoles. Y entonces, muy bien los españoles. ¿Y por qué los españoles, hay editoriales españolas, a nosotros no nos abren así? O sea, como que no hay un flujo, ¿no? Y entonces nosotros estamos difundiendo, yo los quiero mucho, a mí yo amo España, no tengo ningún claro, yo problema, también. los Todos. amo, pero sí, yo he ido a España muchas veces y yo pagándomelo y no tanto por mí, sino por otros. Yo he ido a difundir. Digo, ¿qué cosa tan rara? ¿Por qué no hay una reciprocidad? O sea, yo no te digo a inmensa escala, sino simplemente como que a nivelar la balanza. O sea, yo he movido autores que he querido mucho, los amo y los sigo moviendo y todo. Y no del otro lado, no pasa, ¿sí? Sí. Eso es España. Ahora estamos escribiendo en español, nosotros estamos desarrollando el español. Y eso nos pone en común en estas editoriales pequeñas que nos han reunido, como Enlace, como El Naranjo. Lo que dices, Pero disculpa, estas editoriales pequeñas, unas hacen el esfuerzo y otros no, en fin. No sé. Te digo, aquí ya te pierdo los papeles porque sí he sufrido mucho en eso. Y digo, bueno, pues Albeiro. lo que dice Luis Bernardo de pronto de la agencia literaria me parece muy importante porque, bueno, la verdad es que uno siente que, o por ejemplo, uno como escritor, pues no puede hacer ese trabajo de difusión, de mirar allí, de buscar dónde le publican más su libro, dónde más puede mostrarse, porque pues uno está metido en su trabajo y le queda muy difícil, además uno es como mal, en ese sentido no es como tan bueno. Y uno, por ejemplo, va a los Estados Unidos y uno se encuentra que lo primero que no tiene uno que contactar es a un editorial, sino a un agente literario.
Entonces, Así es. pues lo más importante aquí es la gente. Tienes que conseguir una gente y si consigues a la gente ya lo lograste, porque ya sabes que él va a hacer todo el trabajo. Te va a conseguir lo mejor, te va a conseguir el mejor sitio y bueno, y va a buscarte un lugar allí en ese mundo editorial. Pero uno solo pues no puede hacer nada. Entonces, por eso es algo que no se ha desarrollado en nuestros países y que a mí sí me parece muy importante que ocurriera, porque ya uno tendría mucho más tranquilidad y le entregaría las manos a una persona experta que va a hacer ese trabajo. Y uno entonces solamente tendría que esperar a que ese trabajo le diera sus frutos, ¿no? Claro, el boom latinoamericano fue el boom, pero Carmen la Catalana fue Carmen la Catalana para el boom. O Es, sea, eso no habría es, sido tan sencillo. Quizás estemos en un tema, en un nacimiento, estamos incipientes, pero tan bonitas estas conversaciones porque nos permiten saber cuál va siendo el camino y nosotros ya vamos a necesitar desarrollar ese oficio en América Latina para beneficio de todos. Y no es para que la gente piense que es para el ego y el bolsillo de los escritores, no, es que los niños se están quedando sin un universo, es decir, los niños latinoamericanos se están quedando sin historias peruanas, bolivianas, venezolanas, argentinas, brasileñas, mexicanas, colombianas, es decir, alcanzan a ver uno o dos de cada país, si acaso, pues obviamente entre menos universo, un poco menos de proyección en el mundo, en la vida, en el arte, en la innovación. Después resultan inventando lo que ya está inventado, como le pasó al sabio Francisco José de Caldas. Bueno, no voy a discutir eso aquí que de pronto me matan. Albeiro, ¿algún, algún escritor? Ahora hablaste de Gerardo Meneses, que también tuve la fortuna de ser jurado y de darle el primer premio que ganó él en Cofamiliar del Atlántico, pero algún escritor joven, colombiano, que pudieras recomendar a las personas que nos ven, que son de recomendaciones. Bueno, a mí me gusta mucho Gerardo, como ya dije, pues lo conozco personalmente y he leído sus libros y me parece que son libros con mucha sensibilidad. Es una persona muy sensible, Gerardo. Es un profesor, además es maestro, vive en Pitalito, en la provincia, pues. Entonces es muy cercano a los acontecimientos de la provincia y al espíritu de la provincia y eso hace que sus libros respiren mucha frescura. Me gusta mucho María Inés McCormick, como de los escritores nuevos. Ella tiene un libro que fue ganador del premio Barco de Vapor que se llama Patricio Pico y Pluma, por aquí lo tengo, Patricio Pico y Ajá. Pluma, donde explora también la novela detectivesca, que me parece una línea interesante que también está todavía por desarrollarse en nuestra literatura, así como la literatura de ciencia ficción, que me parece que es algo que todavía está por hacerse. A mí me gustaría, siempre he pensado que en algún momento quisiera escribir literatura de ciencia ficción, pero bueno, todavía no ha llegado el momento, pero siento que eso nos falta también. Entonces son dos escritores que a mí me gustan mucho, María Inés McCormick y Gerardo Meneses. Mm. Y de México, María, al jóvenes voces frescas que tú nos pudieras recomendar uno o dos nombres para nosotros, nosotros los editores y los nuevos agentes en América Latina. eso me encanta, me gusta mucho eso que dices. Y también quería mencionar, a propósito de México, la labor que hizo el Fondo de Cultura y la Fundación Letras Mexicanas con el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, porque le dio mucha importancia a la poesía para niños. Entonces, en ese aspecto, ha habido escritores, y sobre todo mujeres, que han desarrollado tanto la narrativa como la poesía. Y aquí yo quiero recomendar mucho a Marta Riva Palacio. Ella tiene una construcción literaria increíble. Su hobby es la astronomía y también es sonidista. Y ella, bueno, ganó el premio Hispanoamericano de Poesía para Niños con su obra Lunática, que les encanta a todo el mundo, y tiene también su obra de narrativa, ¿no? Entonces aquí viene pues la poesía. Otra es Monique Cepeda. Ella es genial, ella es una mujer muy clara en su manera de expresarse y hace libro ilustrado, hace poesía, ella misma los ilustra, hace cajas, ¿no? Hace libro ilustrado, los ilustra y también, bueno, tiene novela y tiene de todo. Y me gusta mucho Jaime Alfonso Sandoval porque es un escritor así del tipo de Julio Verne, tiene ese cerebro, ¿no? De escritor y tiene una ligereza muy grande. Su Club de la Salamandra, que escribió muy joven, es muy,
Es un clásico y su mundo umbrío para todos aquellos que les gusta el terror, el miedo, lo oscuro y demás, son mundos alucinantes, increíbles. En México, bueno, es que yo te digo que no hago división también con Colombia. Hay una generación, los que tienen ahora 40 años, es que yo llegué al mismo tiempo, pero yo era mayor porque yo fui una vocación después, yo tengo 57 ahora, y ellos están en sus 40 súper potentes y empezaron muy jóvenes, ¿no? También Mónica Broson, qué bárbara, es increíble. Ella tiene una manera muy incisiva de dirigirse a los adolescentes y es excelente. Bueno, pues hay más. María, tus temas prioritarios han sido últimamente, bueno, última no, siempre el mito te ha permeado y tal, pero eso ya lo tenemos claro. ¿Cómo escoges los otros temas para tus obras y para la poesía? Inspiración, sugerencias, encargos, todas las anteriores. ¿Cómo escoges Caray, esos todas las temas? anteriores. No, fíjate que a mí el encargo me paraliza. Yo siempre que me dicen, ¿y por encargo? No, encargo no. Es Pero casos se inspiración. han visto, casos se han visto, por eso ¿Cómo lo dice pregunto. Albeiro? Lo del plan lector me mata. ¿Qué pasó? No, ¿qué casos se han visto? Por eso lo pregunto. Sí, pues sí. Bueno, casos se han visto. Es inspiración lo que yo prácticamente hago y es novela histórica, la historia de involucrarme con un personaje y bueno, últimamente me he centrado en los mitos, pero bueno, mi fuerte es la novela histórica, hemos dicho para niños, para jóvenes, pero pues en realidad es como que para todos, ¿no? Ponerme en el personaje, en los pies del personaje y en la primera persona es lo que a mí me satisface pues como escritora. Y he dado, pues como soy mujer, en darle voz a distintas mujeres históricas y esto ha venido muy bien a lo que les hablaba del empoderamiento femenino. Solo que los personajes que yo les estoy ofreciendo a las chicas, que están muy movidas, son estos personajes del mito, de la leyenda y de la historia, como una Dido, en Dido para Eneas, Helena, en el Vero de Helena, les ha gustado mucho. Y aquí también quiero decir que en todos nuestros países están los booktubers, youtubers y en las Instagramers, sobre todo mujeres, que están haciendo una labor de difusión del libro, dándole como que, pues sí, difusión, y poniéndose ellas, se caracterizan y se disfrazan y todo, cosa que no veíamos antes, ahora ya lo vemos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con mis libros de esta temática. Bueno, y me Bueno, inspiro así, es inspiración. perfecto, sí, inspiración. Y por último, Albeiro, dicen que uno escribe con el barro que tiene, ¿cierto? A veces da la sensación de que a ti te duele mucho la realidad, tú, pues, de oficio periodista, en fin, tus temas más o menos los percibimos. Cuéntanos, grosso modo, cómo van surgiendo esos temas. Se dice que inclusive la literatura colombiana tiene muy poco humor. Yo siento que en Valeria encontramos humor, pero cuéntanos tú algo antes de cerrar esta conversación que no me di cuenta que ahora se hicieron las 5. Uy, sí, que ya casi se nos acabó. Bueno, yo a los 17 pensé que no iba a poder ser escritor porque creía que no me había pasado nada. Entonces, tal vez por eso decidí dedicarme a estudiar periodismo. Y porque el periodismo me permitía viajar, conocer el país, escuchar muchas historias. Y efectivamente eso sucedió. Yo creo que yo llevo mucho de periodista. El periodismo me ha servido mucho para mis historias, pero con el tiempo me puse a mirar y me di cuenta que lo que me había pasado hasta los 17 años me podía servir para escribir hasta que fuera viejito. ¿Cierto? Entonces, he logrado como mezclar esas dos cosas. El periodismo, efectivamente, para mí los temas de la realidad colombiana me interesan mucho, las relaciones un poco complejas entre padres e hijos. La verdad es que en mis libros no hay hogares perfectos, son hogares a veces disfuncionales, hogares donde el protagonista trata de salir siempre y salir de muchas dificultades. Y entonces yo creo que tal vez lo he vivido un poco también personalmente, pero realmente con el tiempo me he dado cuenta que es como una línea que hay en mi trabajo, ¿cierto? Y bueno, siento que estoy totalmente con los sentidos muy abiertos todo el tiempo para lo que pueda ocurrir, porque sé que una historia me puede llegar por el olfato, por el oído, por el tacto, y tengo que estar pendiente de lo que pueda ocurrir. Leo muchísimo noticias, estoy siempre al tanto de lo que ocurre en el mundo y trato como de inspirarme en todo este mare magnum de cosas que nos avasallan a veces. Y ponerlas en los lenguajes de los niños. Muy bien. Albeiro, muchísimas gracias por este rato, fue algo muy ameno. Gracias, Luis Bernardo. Gracias, María. La verdad que chévere Ma- volverlos a encontrar, qué chévere estar juntos y charlar de estos temas tan importantes. María, muchas gracias a ti también por estar con nosotros hoy hablando de literatura latinoamericana y de vuestros libros.
Muchas gracias, Luis Bernardo Albeiro. Mil gracias. Pronto estaremos hablando en la Gran Tenochtitlán juntos. Pues muchísimas gracias, amigos, también por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, Chao. amigos, muchas gracias. Gracias a Panamericana. La conocí cuando era la editorial de los autores colombianos, ahora es la editorial de los autores latinoamericanos. Ah, qué bonito. Y eso es muy, muy importante. Se los agradecemos. Gracias a la FIRBO por volver a hacer, por mantener la feria. Y hasta otra ocasión. Mucha suerte. Chao, Chao. gracias. Hasta luego. Gracias.